Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía, pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de allí a lo que vendían y compraban. Volcó la mesa de lo que cambiaban dinero y los puestos de lo que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosa. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndole, ¿acaso no está escrito mi casa será casa de oración para todo el pueblo? Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaba junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la hoguera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios, les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de allí y arrójate al mar, sin duda en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en los cielos le perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en los cielos le perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Santo Evangelio de hoy, de San Lucas, es realmente para nosotros ensombrecedor porque nos hace descubrir el significado de fructificar por la obra de la gracia del Espíritu Santo en nosotros lo que hemos recibido de Cristo. Escuchar la palabra significa recibir el don y producir fruto. Y por eso la higuera que no produce higos es porque no tiene esa capacidad, porque no ha llegado el tiempo de la cosecha ni de la fructificación, pero tampoco está en condiciones porque debiera haber tenido flores, porque toda mata para poder producir fruto tiene que estar en flores. Pero como dice el Evangelio, justamente esa mata estaba solo full de hoja. Y eso significa que no tener flores no iba a tener fruto. La floración en el camino de la interiorización de la palabra y de la acción evangelizadora de la palabra justamente es lo que a nosotros nos permite florecer en la gracia y fructificar por obra del Espíritu. Nosotros estamos llamados a un camino interior, pero Jesús allí también con ese gesto quiso dar a entender el otro gesto que realiza en el templo, sacando de afuera a los mercaderes y a los comerciantes, porque en el fondo él dice, esta es mi casa, esta es casa de oración y la hemos convertido en una cueva de bandidos. ¿Qué quiso decir el Señor con todos estos dos gestos? Bueno, que el que no florece en una verdadera vida
respetando la palabra y la ley y los profetas, obviamente no produce fruto. Y obviamente se ha transformado en aquel que se aprovecha de lo de Dios, pero no realiza ningún proceso de conversión y de santificación. No hay frutos a recoger. Y por eso también el Señor da ese sacudón a todos los que estaban metidos comercializando con la compra y la venta de los animales, de la tórtola que se utilizaran para los sacrificios. Y obviamente eso significaba no hacer realmente de ese sacrificio un hecho dado con corazón abierto, con generosidad, sino fruto de una mercancía, fruto de una negociación. Seguir a Cristo no es una negociación. Así como para el pueblo de Israel seguir a Moisés y a los profetas no era una negociación. Pero obviamente la antigua alianza, la antigua ley, necesitaba el punto de referencia. Ese punto de referencia fue justamente Jesús de Nazaret, que viene a dar el significado pleno al templo, al sacrificio y a la ofrenda. Y eso implica realmente un proceso de conversión, de adhesión plena a la ley, pero de conversión plena a lo que es el camino de Dios en nuestra vida. Y por eso el Señor también le indica otra cosa más, la oración, porque todo lo que se pide en oración se logra y se obtiene de parte del Señor. Dado que Pedro le dice, mira, la higuera que tú le echaste una maldición se secó. El Señor entonces le responde sobre este sentido de la oración. La oración que se pide ya sabiendo que se va a recibir lo que el Señor nos le estamos pidiendo, evidentemente significa la oración que está en plena sintonía con la voluntad de Dios, porque el que está en sintonía con la voluntad de Dios no va a pedir algo que después esté en contra de la voluntad de Dios. Y por eso el Señor, si nosotros pedimos algo que está en función de su voluntad, obviamente lo concede. Y por eso Jesús pide esa actitud absoluta de confianza. Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedida y la obtendrán, pero siempre sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, y eso permitirá que se obtenga. El Señor a nosotros después nos pide también la reconciliación, porque lo primero que tenemos que pedir a nosotros, y quién sabe si en lo absoluto es, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, porque pecar contra Dios significa justamente dejar de estar en la ley y abandonar la ley y aprovechar la ley solo para justificarse a sí mismo. Como dice la palabra, cumplo y miento, pero no realizo de verdad un proceso de cambio, de transformación, de renovación. Es un misterio que el Señor nos ha querido regalar, el misterio de la salvación. Es Él el que concede la salvación, pero somos nosotros los que la pedimos y que después nos esforzamos con su gracia para seguir permaneciendo en ella y acrecentar y así poder florecer en la gracia y dar fruto por el Espíritu actuando en nosotros. Queridos hermanos, que el Señor nos conceda tener esa oración de unión de nuestra voluntad con la voluntad del Padre, porque allí es donde consiste justamente la actitud del verdadero orante, entrar en la oración de Cristo, que es el único que nos enseña a orar al Padre, para nosotros estar en sintonía con el Padre, por el Hijo en el mismo Espíritu. Y esa es la verdadera oración que Él nos pide. Y por eso, cuando nosotros le pedimos en la oración de ganar en una lotería, pues es un poco difícil porque Dios no ha venido a simplificar los negocios de esta vida, sino que el Señor ha venido a permitir que el hombre se volviera cada vez más digno de ese amor, porque Dios quiere transformar al hombre y hacer de él esa criatura llena de gracia, esa criatura fuerte en el esplendor de la acción del Espíritu, esa criatura en sintonía con Él y con toda la creación. Que el Señor nos permita tener un buen don de oración, pero también una buena capacidad de discernir continuamente cuál es tu voluntad, Señor, qué es lo que tú quieres de mí,
para que yo pueda realizarlo en mi vida, pidiéndote a ti la ayuda para poderlo hacer. Amén.